Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Desafortunadamente, con la desmonetización del canal estos se quedarán por unos meses, pero independientemente, gracias. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Por favor, vete a casa. Capítulo 9. Luz, dijo Ángel, acercándose a la chica del sofá, quien echó la cabeza hacia atrás para mirarlo de cabeza. Aún estaba en su forma de titán, sin saber cómo liberarla. ¿Qué pasa? Luz casi se alegró de tener una razón para dejar de discutir con un ter sobre lobos. ¿Puedes apagar a Valentino? Ángel se alegró de que hubiera tardado tanto en llamarlo al trabajo y de que Valentino lo maltratara, pero ahora los otros B lo amenazaban para que obligara a Luz a apagar el fuego. ¿Sigue en llamas? Luz se incorporó y se giró para encarar a Ángel. Sí, así que, por favor, puedes. Ángel no sabía cómo funcionaba la magia de Luz, pero supuso que le costaba un poco mantener las llamas lo suficientemente fuertes como para detener a Valentino cuando amaba tanto su trabajo. No sé cómo. En las Islas Hirvientes, la magia de glifos de fuego se consume sola, bastante rápido, de hecho. Luz recordó cuando aprendió el glifo de fuego jugando con Grudegby. Tanto ella como Boshka habían usado magia de fuego en la pelota, pero aparte del papel, que se quemó siguiendo el patrón del glifo, no hubo daño alguno por fuego. Quizás fue el padre del rey quien la ayudó. ¿Cuántas veces estuvo a punto de morir en las Islas Hirvientes? ¿Podrías usar magia de agua?, sugirió Ángel. Realmente no quería lidiar con la ira de Valentino, Box y Belvete. No hay ningún glifo de agua. Tampoco he visto nunca un aquelarre de agua, así que, no creo que exista ninguno. Luz pensó desesperadamente en algún tipo de magia que extinguiera el fuego, pero no se le ocurría nada. ¿Cómo es que no hay magia de agua? Ángel parecía estupefacto. El agua de las Islas Hirvientes es ácido hirviendo, y creo que por eso se llaman las Islas Hirvientes. La lluvia puede matarte porque también es ácido hirviendo. Dios mío, el nombre de Raine es horrible. Lo siento, la nieve está a salvo, y hay magia de hielo. Luz miró los glifos que la rodeaban. De acuerdo, pero el fuego y el hielo producen agua, y si el hielo es seguro, entonces debería producir agua segura, razonó Ángel. No suele funcionar así. O sea, puedo darte un glifo de hielo, pero no sé a qué distancia de mí puede estar para que siga funcionando, pero solo forman humo. Si le añades ortigas somnolientas, se convierte en gas noqueador. Luz sacó un trozo de papel. Hacía tiempo que memorizaba todas las combinaciones de glifos, aunque estaba segura de que podría encontrar más ahora que tenía el poder del titán. Luz. ¿Sí? ¿Por qué sabes hacer gas para dejarte sin aliento? Ángel no podía pensar en una sola razón por la que un joven de 15 años que Lucifer decía que iría al cielo necesitara hacer algo así. No estaba seguro de querer saber la respuesta, pero al menos si la conocía, no podrían imponérsela. El aquelarre del emperador robó los Thalia mismos. Luz parecía avergonzada, evitando la mirada de Ángel mientras terminaba de dibujar el glifo de hielo. Bueno, un ter los robó y yo me quedé con ellos, así que yo también. Luego Kikimura se los robó a un ter, así que trabajamos juntos para recuperarlos y Flapjack eligió a un ter y luego yo terminé quedándolos porque un ter todavía iba a dárselos a Velos, ya que fue antes de que descubriera que era un clon y Velos iba a matarlo. ¿Qué? Ángel no creyó que Luz respirara ni una vez en su apresurada explicación. Estaba rescatando taliamánicos como habichuela de los seguidores de Velos, resumió Luz, absteniéndose de hablar de la complicada relación de un ter con Velos. Y un ter es un clon del hermano de Velos, al que mató, a quien Velos mintió, abusó y casi mató. Luz se apresuró, esbozando una sonrisa al final y entregándole el glifo a Ángel. Clara. ¡No! Deberías echarle un vistazo, en serio. Ángel se giró hacia la puerta, antes de detenerse y mirar atrás. ¿Cómo se usa esto? Tócalo y piensa con claridad en lo que quieres. Nunca los amontones, no saben qué hacer y eso causa una situación. Luz frunció el ceño con torpeza, extendiendo las manos como si sostuviera una esfera, recordando cuando Eda y Lilith intentaban combinar glifos y Eda provocó la creciente masa de hielo que, por suerte, Lilith pudo resolver. Bueno, me voy ahora, piensa en terapia. Ángel se alejó lentamente de Luz al salir del hotel. Esperaba que funcionara. Hola. La voz de Charlie era aguda al abrir la puerta y revelar al príncipe goetiano y a su hija. Habían abierto la puerta antes de que él pudiera llamar, así que Luz seguía abajo y era visible. Hola, siento mucho molestarte, pero necesito mi grimorío.
Stola se sintió culpable por olvidar que la lluvia de meteoritos era hoy, pero al menos Octavia se lo había recordado antes de que fuera demasiado tarde. ¿Es Luz?, preguntó Vía al ver al extraño demonio en el sofá. Pensaba que este hotel era para pecadores, pero había conocido a Luz en otro círculo. Los pecadores no deberían poder salir de Pride. Luz se estremeció al ver que todas las miradas del hotel se posaban lentamente en ella. La habían pillado con las manos en la masa. Hola Octavia, dijo Luz con la mano, intentando ignorar la ira reflejada en la mirada de Baggie. ¿Te fue bien con tu papá? Oh, es tu amiga, Vía. Stolas parecía encantado al escuchar las palabras de Luz. Muchísimas gracias por tu ayuda, había perdido por completo la fecha. Papá. Siseó Octavia, bajándose el sombrero. Nos conocemos hoy. Tu grimorío, disculpa la demora. Charlie rió incómoda, metiendo el libro en el baúl de Stolas y cerrando la puerta, olvidando por completo lo que había planeado hacer. Luz, ¿qué demonios?, preguntó Baggie, haciendo que Luz se apartara de un respingo. Te dijimos que te quedaras en el hotel por algo. Y aún así, fuiste a conocer a una princesa goetiana en algún lugar del orgullo y te diste a conocer. No la conocí en el orgullo, murmuró Luz, apretando los dedos índice. Y desde entonces he descubierto que soy a prueba de balas. Eso no lo mejora ni un comino. Gritó Baggie, mirando a Luz como si buscara algo. Como castigo, Charlie y yo nos quedaremos con Stringbean durante una semana o hasta que te vayas a casa. No es justo. Gritó Luz, levantándose y abrazando a Habichuela. Hay tan poco que hacer en el hotel. ¿Quieres que me quede sentada dándole vueltas a que estoy en el más allá y que sigo sin poder ver a mi padre? ¿O que literalmente morí hace poco? ¿O que me quede pensando en que estoy otra vez lejos de mi familia? Sí, está ese libro tonto, pero no me acerca lo suficiente a casa como para que mamá no tenga que volver a trabajar demasiado. Un silencio resonante respondió a las palabras de Luz. Ni siquiera ella sabía qué decir ahora, desconocía todo lo que se había estado gestando, pero quizá era igual que el reciente aniversario de la muerte de su padre. Era más fácil centrarse en los problemas ajenos o en el hecho de que había un nuevo mundo por explorar. Lo siento. Charlie rompió el silencio y se acercó a Luz con cuidado. Le dimos demasiadas vueltas a cómo esto podría afectarnos, y no pensamos en cómo te afectaría a ti. Prometo trabajar en ello. Capítulo 10. Siento que me perdí algo. Ángel sintió como si acabara de entrar en la boca del lobo al regresar al hotel poco más de una hora después de recibir el glifo de hielo de Luz. Al parecer, la chica se ha estado escapando del hotel y, al ser confrontada, reveló que su padre murió, añadió Usk, deslizándole un cóctel al demonio araña pecador. ¿Qué tal te fue con los B? Bueno, Val no es una nube de humo y no estoy muerto. Ángel apoyó la cabeza en la mano mientras tomaba la bebida. Se escabulló mientras Box y Velvete seguían distraídos por Valentino, que estaba congelado por el glifo que Luz le había dado. Sin duda, si no hubiera funcionado, estaría doblemente muerto, pero tal como estaban las cosas, estaba temporalmente libre. Parecía que el hielo duraría menos que el fuego. Cuando Ángel se escabullía, ya lo veía empezar a derretirse. Luz no mentía al decir que el agua hirviendo era ácido. Un olor verdaderamente rancio inundó la habitación mientras el ácido devoraba la alfombra bajo los pies de Valentino. Dudo que estén contentos conmigo, dijo Ángel encogiéndose de hombros y bebiendo el cóctel. Tal vez el hecho de que conociera a Luz, aunque negaba la mayor parte del conocimiento sobre ella, actuaría como algo beneficioso para él. Quizás no, aunque... ¿Y dónde está la niña? Ángel miró a su alrededor. Seguramente, si supieran que se había escapado, se esforzarían más por detenerla, pero no estaba en ningún lugar donde él pudiera verla. Charlie la llevó arriba. No tiene idea de qué están haciendo, pero este lugar no está en llamas ni nada, así que... Usk se encogió de hombros, llenando el vaso de Ángel y bebiendo de su propia botella. ¿Quieres hablar sobre? No hables de mi papá. Luz interrumpió la pregunta de Charlie antes de que terminara. Luz estaba acurrucada en la cama de Charlie. En su forma de titán, era imposible quitarse los zapatos, ya que estaban fusionados a sus pies, pero Charlie le había asegurado que no había problema. Desde su explosión en el resto del hotel, bolas de luz y hielo giraban a su alrededor mientras enredaderas crecían a lo largo de sus brazos. ¿Qué tal si me cuentas sobre las islas hirvientes? Debería haberte preguntado antes, lo siento. Cuéntame sobre tus aventuras, tus amigos y todo lo demás. Charlie se sentó junto a Luz. La primera bruja que conocí fue Hera. Se le caen las extremidades y la cabeza, algo a lo que todavía no me he acostumbrado.
Luz rió con voz ronca, recordando el horror que sintió cuando el guardián le cortó la cabeza a Eda. Ni siquiera llevaba allí un día entero y ya había rescatado a varias brujas de la cárcel. Luz relató lentamente los sucesos de las Islas Sirvientes. Charlie se sintió muy perturbado al enterarse del hada que intentó robarle los dientes repetidamente, o de las pocas veces que confundió una criatura con un árbol, casi muriendo mientras lo talaba. A Charlie tampoco pareció gustarle la idea de Lulu, sobre todo al oír que se había despellejado, dejándolo como un esqueleto sin ojos, y que se había arrancado de la casa, su cuerpo. La historia de cómo Luz descubrió su primer hechizo también ayudó a Charlie a comprender por qué se sentía tan cómoda en el infierno. Pensaba que Luz exageraba al decir que las Islas Sirvientes eran como el infierno, y tenía razón al decir que no había armas, asesinatos constantes ni exterminios, pero eso no impedía que fuera mortalmente hostil. Parecía que ni siquiera Luz se daba cuenta de cuántas veces podría haber muerto. Luego fuimos a la convención donde cada uno elige a qué aquelarre quiere unirse al hacerse adulto. Resulta que la persona que representaba al aquelarre del emperador era Lilith. ¿Lilith?, interrumpió Charlie, incorporándose en su asiento, con un tono entre dolido y sorprendido. Sí, es la hermana de Eda, Lilith Clawthorne. Era la principal representante del aquelarre del emperador y la única capaz de conservar a su Thalia muñeco. Se fue tras descubrir que Velos le mentía. Luz no entendía por qué Charlie estaba tan confundida. Por lo que podía deducir, el infierno en el que se encontraba era una versión católica romana, donde Lilith era más un personaje de las creencias judías. Oh, dijo Charlie, desanimado, entre aliviado y decepcionado. ¿Por qué? Luz ahora tenía curiosidad. Bueno, mi madre es Lilith, la primera mujer. Se negó a inclinarse ante Adán, y después de que ella y su padre le ofrecieran la manzana a Eva, ambos fueron enviados aquí, explicó Charlie, con la mirada fija en el libro que leería en voz alta para calmarse. Ella tampoco es de la Biblia, susurró Luz para sí misma rápidamente, antes de ofrecerle a Charlie una mano reconfortante. ¿Qué pasó? Ay, no, mamá solo está ocupada, se rió Charlie, evitando el contacto visual. 7 años. 7 años. La voz de Luz era fuerte, sorprendida por la cantidad de tiempo que una supuesta madre había estado ausente. Camilla era madre soltera y nunca habían tenido muchos ahorros, pero incluso ella estaba muy presente y atenta cuando tenía que trabajar horas extra para mantener a sus 6 hijos y a sí misma. ¿Qué tan ocupada podía estar la reina del infierno como para abandonar a su hija, y probablemente a su esposo, durante 7 años, casi la mitad de la vida de Luz? No es para tanto, intentó justificarse Charlie, agitando las manos. Debe estar muy ocupada. Y no es que me esté evitando, creo que ni siquiera papá sabe dónde está. Charlie, dijo Luz, inclinándose. Eso no es nada normal. Cuando llegue a casa, deberías visitarme algún día. Mamá te querría mucho, y sé que Aida también, aunque intentará hacerte bromas, dime si te incomodan. Charlie se rió de la invitación. Claro, pero por favor, no vuelvas al infierno cuando todo esto termine. Te visitaré, pero no es algo que debas repetir. En fin, hablabas de aquelarres. ¿Qué son? Ah. Eran donde practicaban las brujas legales. Al unirte a ellas, obtienes un sello que sella toda la magia excepto la que usa el aquelarre. La única excepción era el aquelarre del emperador, donde los miembros podían usar cualquier magia. Solo que tenían que entregar a sus taliamugos y velos, los consumía de alguna manera. No sé, Hunter no explicó bien cómo funcionaba eso. También hay brujas salvajes, que no forman parte de un aquelarre. Hasta que, la voz de Luz se apagó al llegar al punto donde hablaba del día de la unidad. Estuvo a punto de perder a su nueva familia. Eda, Lilith, Raine y Hunter, todos muertos por el hechizo de drenaje. Kim, que se cayó del borde de la plataforma. Y ella, sus amigos y su novia, que tuvieron que luchar contra el prácticamente intocable Velos. Creyó haber ganado la partida al blandir el sigilo en el brazo de Velos, pero fue inútil después de que éste se convirtiera en el monstruo viscoso. Entonces llegó el coleccionista, y aunque ahora sabía que solo eran una niña que necesitaba apoyo, fue absolutamente aterrador cuando aparecieron, deteniendo el hechizo, atacando a Velos y destrozando el cráneo del titán. Luego, le arrebataron a Kim de los brazos mientras él la lanzaba por el portal de vuelta al reino humano. No tienes que contarme nada que no quieras. La voz de Charlie interrumpió los recuerdos de Luz. Eda solía ser una bruja salvaje, pero tuvo que fingir ser Raine, y eso incluía el sigilo de Bardo. Los glifos son magia salvaje. Luz señaló los símbolos flotantes que aún la rodeaban. ¿Magia de Bardo?
Charlie ya había oído la palabra bardo, pero no estaba segura de a qué se refería exactamente Luz. Es como, música mágica. Puede defender, atacar y hacer bailar a la gente o algo así. No sé cómo usarla, aunque me guste. Luz hizo un gesto hacia sí misma, claramente refiriéndose a su forma de titán. Eso suena genial. Los ojos de Charlie se iluminaron. Había bastantes en el infierno a quienes les disgustaba su talento musical. Debe ser genial vivir en un mundo donde la magia, literalmente, contenía magia tan poderosa. Gracias por contarme sobre las Islas Sirvientes. Por favor, habla con uno de nosotros antes de irte, ¿de acuerdo? Bien. Capítulo 11. Lucifer. La imponente figura de Asmodeo retrocedió sorprendida al ver al pequeño rey, quien llevaba años aislado, e incluso entonces rara vez se le veía salvo para reuniones concertadas. ¿Qué puedo hacer por ti? Asmodeo tosió. Disculpen por aparecer así, necesito que mantengan este secreto. No se lo digan a nadie. Ni a su personal, ni a los demás pecadores, ni a nadie. Lucifer entró en la habitación privada de Asmodeus. El personal aún podía acceder a esta área, pero la habitación en la que se encontraban era solo Asmodeus, Lucifer, y también había un ligero destello de magia detrás del rey. Haré lo que pueda, pero ya no vivo solo. La mirada de Asmodeo se dirigió a la puerta que se había cerrado de golpe al anunciar la visita del rey. Lo siento, ya no aguanto la respiración. Un demonio de una especie que Asmodeus nunca había visto apareció junto a Lucifer, jadeando. Algo en ellos gritaba peligro, lo que le hizo estar muy contento de que el bufón no estuviera con ellos en ese momento. Lucifer, ¿quién es? Asmodeo los miró a ambos, aunque uno de los 7 pecados capitales lo superaba con creces ante los otros 2 que tenía delante, y Lucifer había colado al otro en su casa. Hola. Soy Luz, la humana. La nueva demonio extendió la mano con una sonrisa que reflejaba el significado de su nombre. Ella aún no había perdido ese hábito. ¿Humano? Preguntó Asmodeo con incredulidad, congelado mirando la mano de Luz, por grosera que fuera. Es una humana viva. Aún no hemos podido traerla a casa, así que necesito que se reúnan para que el cielo no se entere de ella en el exterminio. Lucifer explicó su estrés, ahora evidente, mientras Luz bajaba la mano y observaba la habitación en la que se encontraban. Como dije, necesito que guardes este secreto. Obviamente. ¿Cómo sucedió todo esto? Asmodeo la señaló mientras ella inspeccionaba una de sus estatuas expuestas. Como toda su decoración, era de naturaleza más sexual, pero también de las más sutiles. Normalmente, a Asmodeo no le importaba que alguien mostrara interés por la lujuria, pero los humanos en el infierno ya eran bastante extraños. Estaba en el reino demonio, y el coleccionista hizo mal el portal entre el reino demonio y el reino humano, así que terminé en el infierno. Es muy interesante, y recuperé los poderes de Titán cuando el hombre polilla me lamió. Luz hablaba rápidamente, volviendo hacia Asmodeus y extendiendo la mano a modo de saludo. Por favor, cuida de ella hoy y el día del exterminio. Lucifer no le exigía nada a Asmodeus, solo secreto. Era una petición. Y está destinada al cielo, así que no caigas en pecados. Supongo que sí, pero como dije, no vivo solo. Asmodeo tomó la mano de Luz esta vez. No parecía representar un peligro, al menos directamente. Entonces di que es una goetiana menor o algo así. Pero no dejes que se note que es humana. Otsie. Fitzaroli, el bufón diabólico, estiró sus extremidades robóticas para alcanzar el hombro de Asmodeus, donde se posó. ¿Qué quería Lucifer? Hola. Luz apareció junto a Fitz, flotando con un glifo bajo sus pies, lo que hizo que el duende casi se cayera de Otsie. ¿Qué? Fitz miró a Luz y a Otsie, claramente desesperado por una explicación. Soy Luz. Antes de que pudiera terminar su típica presentación, Otsie la interrumpió. Es la sobrina de Lucifer. La excusa había llegado al pecado de lujuria antes que cualquier otra cosa, y necesitaba impedir que se llamara humana. Lucifer necesita que la cuidemos un poco. Lo siento, Fitzsiefrog. No, está bien. Cuando el rey del infierno te dice que hagas algo, lo haces. Fitz le dio un beso en la mejilla a Otsie. Soy Fitzaroli, puedes llamarme Fitz. Mucho gusto. Me gusta tu sombrero. Es como el de un bufón, ¿verdad? Luz señaló el sombrero de Fitz. Como era un día en el que no salía a trabajar, y se suponía que Otsie también tenía el día libre, no se molestó en cambiarse la manta pálida que solía usar para dormir. Seguía siendo colorida, pero mucho menos que las que usaba casi siempre. Sí. Trabajo para Mammon. Fitz evitó la mirada de Luz, pues no disfrutaba de la atención sobre sus cuernos cubiertos y rotos. ¿Quién?
Luz inclinó la cabeza con inocencia, aunque su pregunta ya era bastante reveladora. Fitz no le respondió de inmediato, miró a Otzi esperando una explicación al pecado que aún se le ocurría. El pecado de la avaricia. Fitz habló lentamente, sin saber si Luz era estúpida, si estaba demasiado protegida o si estaba tropezando con algo que realmente no quería. Oh, asintió Luz, reprimiendo las ganas de hacer más preguntas. Se supone que debo quedarme en el hotel de Charlie mientras estoy en el infierno, así que... Dijiste que era la sobrina de Lucifer, ¿verdad? Preguntó Fitz. Su tono y expresión dejaban claro que no creía ni un ápice la mentira de Otzi, pero al mismo tiempo reconocía que esta no era la clase de situación en la que quisiera saber la verdad. Hola, chicas. Bea había entrado sola, revoloteando por la cocina de Otzi para guardar las cosas que había traído en su sitio. Me da igual si entro sin decírtelo, pero necesito un buen chisme. Otzi intentó ocultar a Luz con su gran tamaño, pero, por desgracia para él, Luz era demasiado curiosa como para que la bloquearan. Deberías haberme avisado que venías. Hola, encantada. Saludó Luz al pecado de la gula, una mezcla de miel, lobo e insecto. Sus ojos brillaban al ver al colorido personaje, que parecía sacado de DeviantArt. Chicos, dijo B, volviéndose hacia Otzi y cerrando la puerta del armario de golpe. ¿Qué coño es esto? Ella es la sobrina de Lucifer, no me mientas, joder. Lucifer me dijo que la cuidara hoy y el día del exterminio. Lo que sea que la haga aparecer así les impide enviarla a casa. No es un demonio, así que mis cristales la matarían. Otzi cambió de inmediato a la verdad. No tenía sentido mentirle a B, no cuando podía ver tan fácilmente que Luz no era un demonio y que Otzi no decía la verdad. Cierto, B parecía sospechoso. Soy Luz, la humana. Luz, como B, volaba, aunque no tenía alas. Cariño, la voz de B se suavizó al volverse hacia Luz. La juventud de la humana era evidente incluso para ella, y Lucifer jamás toleraría que propagaran sus pecados, sobre todo después de que Luz había sido expulsada del anillo del orgullo. ¿Este lío de emociones que me provocas es por estar en el infierno, o es algo más? ¿Qué? Luz ni siquiera sabía de dónde venía la pregunta, y mucho menos cómo responderla. Yo, como que me deleito con las emociones que me rodean, por eso me encantan las fiestas, pero, tus emociones, son, un desastre. B hablaba mucho con las manos mientras se señalaba a sí misma y a Luz. O sea, aprecio que no soy humana, pero puedes hablar conmigo, o sea, ¿qué voy a hacer? Está bien, probablemente de las Islas Sirvientes. Luz sonrió, pero B notó el dolor y el pánico en el aire a su alrededor. El pecado de la gula decidió no presionar más a Luz, pero Otzi, al mirarla a los ojos, supo que estaría con él cuando llegara el exterminio. B llegaría al fondo del, razonablemente, complejo lío de emociones de Luz. Hasta ahí llegó la petición de Lucifer de mantener a Luz en secreto. Al menos no era Mammon quien sabía de ella. Capítulo 12. Entonces lo tocas, Y. Luz le explicaba a B cómo usar glifos, empezando por el glifo de Luz. Varias de sus propias bolas de luz de sus dibujos ya flotaban a su alrededor, aunque B no había logrado dibujar el glifo correctamente. Listo. Finalmente, B logró formar la pequeña bola de luz que flotó hacia arriba, uniéndose a la de Luz. Es genial. Los ojos de B brillaron bajo las luces. ¿Puedo hacer esto cuando quiera? No lo sé, dijo Luz encogiéndose de hombros. Creo que cada titán tiene glifos diferentes, y no sé a qué distancia puedo estar mientras trabajan. ¿Normalmente sabes hacer magia? Sí, perra. B apretó a Luz contra su costado, agitando la mano para invocar algodón de azúcar en un despliegue. Yo también puedo invocar Beelzejuise, pero podría matarte, así que no lo haré. Entonces podrías usar eso para que funcionen. Hasta que derroté a Velos y pensé que el padre de King había seguido adelante, lo cual, al parecer, no hizo. Entonces, toda la gente de las Islas Sirvientes siempre podía hacerlo, pero no suelo tener magia, así que necesitaba sangre de titán. Luz sabía que el glifo que le dio a Ángel funcionaba en Valentino, y por lo que entendía, él estaba bastante lejos, aunque no en otro anillo. B asintió, notando la culpa que impregnaba el ambiente en torno a Luz mientras hablaba de Velos y el padre de King. Cada vez que intentaba preguntarle más sobre su sensibilidad, Luz cambiaba de tema a uno que consideraba más ligero. Aún así, sus palabras seguían siendo reveladoras.
Aunque parecía que Luz pensaba que lo estaba manteniendo liviano, aún le contó a Bee algo de lo que había visto en la mente de Velos, las máscaras rotas de los guardias dorados anteriores que él había matado, o el recuerdo del que solo había visto un destello cuando Velos mató a su hermano. Las historias que Luz dejó de contar también las contaba. Antes de mostrarle a Bee el glifo de Luz, Luz había estado hablando de charcos temporales. Estanques invisibles que podían transportarte al pasado. Había pasado un rato con su tía, un poco adoptada, pero legalmente no genial, para que su tía descubriera cómo se hacían las escaleras. Qué aburrido, y Luz pudiera encontrar al humano que estuvo antes en las islas, pero en cuanto Luz mencionó a Philip, se quedó atónita y cambió rápidamente de tema a los glifos. ¿Qué tal si vienes a mi próxima fiesta?, sugirió B, dándole un poco de algodón de azúcar a Luz en la boca. Esto crearía un ambiente genial. No vas a traer a Luz a ninguna de tus fiestas, dijo Otsie con cara seria, trayendo las dos bebidas mientras Fitz ensayaba para una actuación con Mammon. Lucifer nos mataría. Solo es una fiesta, se quejó Luz. ¿Qué tan malo puede ser? Ha muerto gente en las fiestas de Bede. Sin duda morirías, y aunque no sé exactamente qué pasa si un humano muere en el infierno, no será bueno para nadie. Otsie negó con la cabeza. Además, se supone que deberías estar de vuelta en el hotel para la siguiente. ¿Muere gente? Luz se horrorizó ante la idea, lo que puso a Belzebú un poco a la defensiva. No es que los mate. Solo me aseguro de que todos estén borrachos y pasándolo bien. B hizo pucheros. No era culpa suya que la gente no supiera cómo manejar el alcohol. La atención se distrajo de lo serias que podían ser las fiestas de B cuando un chirrido salió del interior de la chaqueta de Luz. Otsie y B se quedaron paralizados, sin saber qué causaba el ruido, pero sabiendo que incluso el más pequeño de los demonios del infierno podía ser mortal. Una pequeña serpentina morada asomó y se apoyó en la mejilla de Luz. Perdón, Stringbean, ¿te despertamos?, preguntó Luz en voz baja, acariciando con un dedo la cabeza de la serpiente. ¿Qué demonios es eso? Otsie señaló a Stringbean, que se había enrollado alrededor del cuello de Luz y ahora descansaba sobre su hombro. Oh, ella es Stringbean, mi talia muñeca. Luz ahuecó suavemente a la demoníaca criatura púrpura, presentándosela con orgullo. Es una cambiaforma serpiente. ¿Entonces no es peligrosa? Otsie no parecía convencido al ver los colmillos que lucía el taliamigo. Stringbean parece un demonio, ¿de dónde es? B estaba fascinada por la pequeña pero poderosa criatura que Luz sostenía en alto. Es de las Islas Sirvientes. La tallé como un huevo, pero tardó muchísimo en eclosionar. Después de todo, los taliamanes solo te eligen cuando compartes tu deseo más profundo, y me llevó mucho tiempo comprenderlo de verdad. Luz rió mientras frotaba su mejilla contra la cabeza de Stringbean. B tomó nota de lo que dijo Luz sobre no saber cuál era su deseo, pero estaba demasiado interesada en el taliami como para preocuparse, y se llenó la boca con un poco del algodón de azúcar que había invocado antes. Hola Luz, dijo Ángel. Estaban en su habitación, con Fat Nuggets entre ellos, Luz acariciándolo y el brazo de Ángel rodeándolo. Estaban viendo una película que Ángel tuvo que pedirle permiso a Baggie para mostrársela a Luz, pero resultó ser el mejor cuidando niños, al menos para distraerla de los horribles sucesos que había vivido. ¿Qué pasa? Luz lo miró y aparecieron un par de bolas de luz. Me acabo de dar cuenta de algo. No dices palabrotas. Ángel había estado recordando el tiempo que Luz había pasado en el hotel, pero incluso cuando llegó Velos, quien aparentemente la había matado, ni siquiera hizo el menor gesto de dedo medio. Era casi como si no pudiera. Sí, lo hago. Argumentó Luz, deteniendo sin querer su suave caricia al cerdo infernal. Vale, Ángel no quería discutir, pero eso no significaba que quisiera echarse atrás. Maldita sea. Santo cielo. Dijo Luz con seguridad, como si realmente creyera haberle demostrado a Ángel que se equivocaba. Perra. Ángel se esforzaba por no reírse. Seguro que la mayoría de los jóvenes de 15 años sabían decir palabrotas, él sin duda a esa edad. Bruja. Bueno, te das cuenta de que no dijiste joder, mierda ni perra, ¿verdad? Intentó señalar Ángel. Sí, lo hice. Argumentó Luz, inflándose como una niña petulante. Pero no lo hiciste, carajo. Dijiste palabras vagamente similares para censurar las palabrotas. Ángel se rió. No le enseñes a los humanos a decir palabrotas, Ángel. Baggie había aparecido en la puerta en algún momento, mirando a Ángel, sin impresionarse con sus travesuras. Luz, sería buena idea que empaques tus cosas. El día de exterminio es mañana, y no podemos garantizar nada. Podría quedarme y ayudar.
Luz se arrodilló, con los ojos abiertos y suplicantes, al encontrarse con los de Baghie. Puedo crear un escudo que ni siquiera las armas angelicales han roto. Podría ser útil. No. Respondieron Baghie y Ángel al unísono. Luz, dijiste que ya moriste y que tu familia espera tu regreso. Ángel le puso una mano en el hombro. No desperdicies tu segunda oportunidad intentando salvar almas indignas como las nuestras. Le gustara o no a Ángel, Luz se había ganado su corazón, y sus sorprendentes similitudes con Molly solo la ayudaban. Maldita sea, él había estado, bueno, no feliz, pero lo estaba sobrellevando antes de llegar al hotel, y luego cada persona con la que se cruzaba era o demasiado atractiva para su propio bien, una mierda a la que era divertido molestar, o en cierto modo se parecía a Molly. No podía evitar sentir la necesidad de proteger este lugar como no había podido con su gemela. No eres inútil. Luz se quitó la mano de Ángel de encima, se puso de pie y lo miró a los ojos. Los glifos de luz volvieron a sus pupilas. Eres mejor que yo. Ángel dejó escapar una risa amarga ante esas palabras. Luz, irás al cielo, Lucifer lo confirmó. Tu muerte anterior fue para salvar a alguien. Morí por una sobredosis que sabía que ocurriría y le vendí mi alma a Valentino porque pensé que así su amor sería mío. No podemos compararnos de ninguna manera que me ponga por encima de ti. Te equivocas, Luz negó con la cabeza, cayendo de rodillas mientras Fad Nuggets se levantaba de la cama para consolarla. Ayudé a Velos. Le enseñé el glifo de Luz, le di el coleccionista. Si no fuera por mí, ni siquiera se habría convertido en emperador, no habría creado ni matado a los caminantes siniestros, no habría podido realizar el hechizo de drenaje. Todos habrían estado mejor si yo nunca hubiera estado en sus vidas. Un pesado silencio se instaló en la habitación después de la diatriba de Luz. Todos habían descubierto que había más en la historia de lo que Luz les había contado anteriormente, pero no esperaban esto. ¿Sabías que ayudabas a Velos?, preguntó Ángel finalmente después de lo que pareció una eternidad, mientras Luz se cubría la cara y temblaba en el suelo con string bean alrededor de su cuello y Fad Nuggets manoteando su rodilla e intentando llamar su atención. ¡No! Si lo hubiera sabido, si lo hubiera pensado mejor entonces. ¿Estabas solo? No, pero... Entonces, Luz, ¿cómo es tu culpa? Porque si no hubiera... Entonces alguien más lo habría hecho, la interrumpió Ángel, hablando con firmeza. La seriedad de Ángel y su desmentido del argumento de Luz sobre su culpabilidad sorprendieron a Baghie. No creía que tuviera la fuerza para ello, pero le enseñé el glifo de Luz. Y dijiste que podías ver los glifos en la naturaleza de las islas sirvientes, argumentó Ángel. Al final los habría encontrado. Estoy seguro de que tus amigos, tu novia, se sentirían peor al oírte culparte que al saber qué fue lo que te hizo sentir culpable. Luz, por favor, ve a empacar. El tono de Baghie era amable, pero el tiempo apremiaba.